espacio para poder acompañar a los hermanos, ya que no soy músico, pero bueno, los he podido acompañar. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 15. Vamos a hacer énfasis ahí. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de la enseñanza y hoy le vamos a poner como título a este mensaje la falsa enseñanza. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu bendita persona, por tu presencia, por la persona de Jesucristo, Señor, por tu Hijo y nuestro Salvador. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hoy tome mi vida, que pueda usar, Señor, mi vida para transmitir tu palabra a todos los que has congregado hoy. En el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra actúe en su mente y en sus corazones y que hoy puedan arraigarse más a la fe, a tu Hijo Jesucristo. Hoy puedan amarte más. Hoy puedan, Señor, tener el anhelo y el deseo de consagrar, vivir y obrar para ti y nada más que para ti. Señor, reconociendo que eres tú el que por medio de tu amor has manifestado a Jesucristo y Él nos ha liberado, nos ha salvado. Gracias, Señor. Estamos completamente agradecidos por el amor que tú has tenido con cada uno de nosotros. Y que hoy tu palabra, Señor, sea grabada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En el verso 15 dice: ¿dónde está, pues, esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vamos a tomar el estado de ánimo de los Gálatas. Dice el apóstol Pablo que ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? ¿A dónde está? Dice que estos creyentes se habían vuelto desdichados, infelices, vivían amargados, estaban tristes, estaban deprimidos. Pablo había llegado a estos hombres que eran gentiles, hombres que no conocían a Dios y mucho menos la gracia, mucho menos eran salvos. Pero dice que el apóstol Pablo, que estos hombres habían recibido el Evangelio con tanto gozo y felicidad, estaban felices, estaban contentos cuando Pablo les habló de este Evangelio, de Jesús, de Cristo, de que había muerto por ellos, de que eran salvos por la fe. Realmente estaban gozosos, estaban felices, estaban muy contentos, pero sus vidas se habían vuelto amargadas, estaban tristes, estaban conturbados, estaban depresivos, a tal punto que el apóstol Pablo le dice: ¿a dónde está, pues, esa satisfacción que antes tenías? ¿Cuántos de nosotros muchas veces quizá hemos perdido esa satisfacción que teníamos cuando habíamos conocido el Evangelio? Vivíamos tan felices, estábamos tan gozosos, maravillosamente felices, contentos, estábamos realmente felices. Pero ¿por qué realmente habían perdido esa satisfacción? ¿Cuál fue el motivo que los hizo perder esa satisfacción? Mire lo que dice Pablo en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Luego él repite también esto en Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. La pregunta es: ¿cuál era la causa de su depresión? ¿Por qué estaban tan desdichados? ¿Por qué estaban tan tristes?
¿Por qué habían perdido el gozo, la felicidad? ¿Por qué realmente habían perdido esa satisfacción que Pablo dice? ¿A dónde está, oh Gálatas? Esa satisfacción que antes tenías. El apóstol Pablo había llegado a estos hombres gentiles con el rostro prácticamente desfigurado. Dicen, me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Se presentó con debilidad delante de ellos por la enfermedad que tenía en sus ojos. Quizá el apóstol tenía el rostro tan desfigurado por la inflamación ocular que él realmente tenía cuando fue a estos hombres. Y él fue con tanta sencillez y dice que les presentó el evangelio que habían recibido con tanto gozo y felicidad. El apóstol Pablo no tenía la presencia prácticamente imponente que tienen los predicadores de ahora, ¿verdad? Con sus trajes lujosos, con sus zapatos tan lustrados, con sus coches de último modelo. Pablo se presentó a estos hombres con su rostro inflamado, en debilidad, hablándole del evangelio. Realmente estos hombres estaban gozosos y habían recibido a Pablo con tanta sencillez. Habían empezado a experimentar el cambio en sus vidas por la predicación de un hombre que llegó en debilidad, que llegó enfermo. Habían experimentado su salvación, su conversión. Estaban experimentando la felicidad, pero realmente, ¿cuál fue la desdicha de estos hombres? ¿Qué fue lo que causó que estos hombres, dice, a tal punto de que el apóstol Pablo les diga, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabas? Se trataba de una única razón. Estos hombres habían oído una falsa enseñanza. Y usted va a decir, pastor, ¿están así? ¿He perdido mi felicidad, mi desdicha? ¿Realmente he comprometido mi vida espiritual porque he creído en una falsa enseñanza? Sí, claramente usted puede sufrir de una enfermedad espiritual. Usted puede caer de la fe. Usted puede caer de esa fe que un día creyó por una falsa enseñanza. Una falsa enseñanza puede trastornar tu vida espiritual, tu crecimiento espiritual. Y el apóstol Pablo dice, ustedes están así porque han creído en una falsa enseñanza. Realmente esto es algo frecuente en todo el Nuevo Testamento, hermanos míos. Todas las epístolas hablan de la falsa enseñanza. Habla de la herejía y del peligro inminente que tiene la iglesia. Así como está la iglesia de Jesús, está también la herejía dentro de los que dicen ser iglesia de Jesús. Y la iglesia a lo largo de todo este tiempo ha combatido contra la herejía, contra la falsa enseñanza. La falsa enseñanza. Ahí estaban estos hombres que habían intrometido una falsa enseñanza, realmente seguían a Pablo, imitaban a Pablo, predicaban el mensaje de Pablo, pero realmente estaban destruyendo a los creyentes, porque añadieron al mensaje de Pablo, añadieron al mensaje de las Escrituras. ¿Entiende de lo que estábamos hablando? ¿Por qué estaban así? ¿Por qué realmente estos hombres se volvieron infelices, se volvieron desdichados, estaban tristes, vivían deprimidos? Porque habían creído a una falsa enseñanza. Ahora, ¿vieron qué peligroso que es? ¿Vieron qué peligroso que es cuando usted cree a una falsa enseñanza que no está en las Escrituras, que realmente no está bajo la autoridad apostólica? Hermanos, no podemos creer cualquier cosa. Todo el Nuevo Testamento está escrito por hombres realmente que fueron inspirados y fueron discípulos de Jesús. Todas estas escrituras son la máxima autoridad de Dios. No podemos creer otra cosa que está fuera de las escrituras. No podemos asimilar una cosa que no está en las escrituras. Estos hombres se volvieron desdichados, tristes, infelices, porque habían creído a algo que no estaba en las escrituras, que Cristo no había enseñado. Y se volvieron así, se volvieron tan desdichados. La falsa enseñanza puede aparecer, hermanos, en cualquier momento, de miles de maneras, pero hay dos maneras muy peligrosas, muy peligrosas. Una de las más peligrosas es esta, es la que añade al mensaje de las Escrituras. Y otra es la que omite al mensaje de las Escrituras. ¿Qué había pasado con estos hombres? Se le había añadido una enseñanza más de la que Pablo había enseñado. ¿Usted cómo se siente hoy si yo le digo, ¿saben qué, hermanos? No hay rapto. No es verdad lo del rapto de la iglesia. Es antibíblico, la Biblia no habla de eso. Yo pienso que no es así. Yo creo que no es así. Dice que los tesalonicenses estaban turbados. ¿Sabe lo que es
estar turbado es realmente, una persona turbada es una persona a cual se le quitó el orden que esa persona tenía. Esa persona realmente perdió la certeza y el orden de las cosas que él venía creyendo. Dice que un día vinieron también los falsos maestros y le dijeron a los tesalonicenses: están en el día de la ira del Señor, no hay rapto para ustedes, no hay reunión en el cielo con los santos y con Cristo. ¿Saben cuál fue la actitud de ellos por esta falsa enseñanza? Dice, se turbaron, tuvieron temor, hubo un desorden en su mente, su estado de ánimo cambió, su semblante cambió, porque ellos realmente habían creído al mensaje de Pablo, pero vinieron otros y añadieron otra cosa al mensaje de Pablo, trastornaron la fe de estos hombres. Usted no puede tomar a la ligera todo lo que se predica desde un púlpito, hermanos. Usted no puede creer todo lo que se predica de un púlpito porque puede realmente impactar en su fe. Dice que los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice lo mismo que le decía a estos hombres. Y ahora vamos a pasar para ahí. ¿Cuáles son los peligros de estas enseñanzas? Realmente, ¿es que omiten o es que agregan? Omiten o agregan. La que agrega es mucho más peligrosa que la que omite. Amados míos, debemos realmente considerar esto. Debemos realmente llevar todo lo que se predica a la luz de las Escrituras. Estos hombres realmente se volvieron infelices, desdichados, amargados, depresivos, porque habían creído a una predicación cuya predicación excedía lo que Cristo realmente había enseñado. La otra vez me quedé escuchando un predicador, y le voy a decir el nombre y no me tiembla la lengua decirlo, este muchacho Gesel Rodríguez, que parece que realmente es un buen predicador. Parece ser que este hombre tiene sana doctrina, parece ser que enseña bien las Escrituras, pero realmente me llamó poderosamente la atención lo que él estaba enseñando, porque no soy de consumir redes sociales, pero él decía que aparte del bautismo por inmersión, tenemos que tener el bautismo, que es el bautismo, el ser lleno de ser, es cuando recibimos al Espíritu Santo, y luego añadió el bautismo de Cristo en el Espíritu Santo. Digo yo, ¿ven lo peligroso que es la enseñanza? Porque él está añadiendo más cosas a la fe, como si la fe en Cristo Jesús no fuera suficiente. Él dice que tenés que bautizarte por las aguas, tenés que ser bautizado en el cuerpo de Cristo y luego tenés que ser bautizado en el Espíritu para hablar lenguas. Y si hablas lenguas, es la evidencia de que realmente sos cristiano. Acá estaban los judíos hablándole a los gálatas y diciendo, está bien todo lo que Pablo predica, está bien todo lo que Pablo enseña, creemos en Jesús, creemos en el Evangelio, pero si quieren ser verdaderos cristianos, tienen que circuncidarse. Eso es lo que enseñaban estos hombres. Añadieron algo más al mensaje apostólico, habían añadido algo más al mensaje que Cristo realmente había enseñado. Este hombre parece ser que decía que si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no eres realmente cristiano. Si no hablas en lengua, realmente no eres cristiano. Y ese es el peligro de la herejía. Siempre está añadiendo algo más que Cristo y absolutamente Cristo. Es como, está bien, eres cristiano, pero necesitas esto para ser cristiano. Siempre están añadiendo algo más. Dice que todo aquel que creyere en el Señor Jesús es injertado en el cuerpo de Cristo y es hijo de Dios y es coheredero de la gracia, es participante de todas las riquezas espirituales. No necesitamos algo más. Dios nos da su espíritu por medida. Él nos primeramente nos bautiza, Él nos injerta, luego después tenemos que rogarle para que nos bautice. Ven, tenemos que prestar atención a todas esas cosas, a todas esas cosas. Estamos de acuerdo, decían los judíos, con la predicación de Pablo, pero parece ser no es suficiente. ¿No les ha pasado? ¿No han escuchado nunca? ¿Nunca han escuchado a alguien que le dijo, ¿hablas en lenguas? ¿Hablas en lenguas? Ah, no, tenés que pedirle a Dios que te bautice en el Espíritu Santo para que hables en lenguas. Ahí realmente te vas a convertir en cristiano. ¿Acaso no es suficiente Cristo? ¿No es suficiente mi fe en Él? Eso es lo que estaba pasando con los Gálatas. Estos maestros vinieron y dijeron, está bien todo lo que Pablo dice, pero realmente si quieres ser más espiritual o más creyente, tienes que circuncidarte, añadirle algo más. ¿No es suficiente nuestra fe en Cristo? ¿No tenemos todo, absolutamente todo por la fe en Él y nada más que en Él? Ese es el peligro más grande de la herejía.
que siempre está agregando algo más a la gracia. Pero ¿saben qué le decía Pablo a los Gálatas? Pues si la salvación fuera por la ley, en vano es la gracia. Pues si ustedes fueren salvos por la ley, pues en vano vino Cristo. Y si creen en la ley de la gracia, habrán caído. Hermanos, esta salvación es absolutamente por la fe en Jesucristo. No hay que añadirle nada más a la absoluta fe que tenemos en Él. Solo en Él. Y acá estaban los judíos añadiendo una enseñanza más de la que el Señor Jesucristo había ordenado. Ahí vienen las depresiones de los hermanos, ¿ves? Porque consumen. Ahí viene la tristeza. Ahí viene eso que realmente después, esa enfermedad espiritual que ellos sufren. Ahí viene ese decaimiento, ese desgano. ¿Por qué? Porque empiezan a consumir y a creer todo lo que escuchan. Y lo empiezan a practicar y lo adoptan, pero después vienen todas estas cosas. Las cosas no funcionan, las cosas no salen, las cosas dejan de fluir. Todo lo que el pastor me predicó no lo puedo concebir, porque te alejaste de la gracia, te alejaste de lo que dicen realmente las Escrituras. Nunca vas a poder hacer nada que las Escrituras no dicen. Nunca vas a poder cumplir con algo que las Escrituras no dicen. Por eso, hermanos, tenemos que escuchar todo. Acá el semblante de estos creyentes dice, ¿a dónde está, pues, esa satisfacción que antes experimentaban? ¿A dónde está esa felicidad que tenían? ¿Cuál fue el error que habían cometido? Realmente habían creído a la enseñanza de estos falsos maestros que habían añadido realmente la circuncisión a la gracia. Habían añadido la circuncisión a la gracia. Ellos realmente no podían ver, los judíos no podían ver cómo un gentil se podía convertir en cristiano sin primeramente no convertirse en judío. Tenías que ser judío para ser cristiano, ya que la religión nació del judaísmo. Todos los primeros cristianos son judíos. Y ellos querían unir el judaísmo con la gracia y decían, bueno, si quieres ser cristiano, tienes que ser judío. Circuncidate y luego sé cristiano. Y realmente todo esto trastornó a estos creyentes. Y Pablo realmente estaba ahí. Muchos de los judíos estaban incómodos con esto. El apóstol Pedro mismo estaba incómodo con esto. ¿Se acuerdan cuando el Señor tuvo que darle una visión? Tuvo que mostrarle una visión para que él pueda recibir a los gentiles dentro de la gracia. Hasta él estaba incómodo con esto. No me extraña que los judíos realmente habían caído en este lazo y en este error. Y no es de extrañarse, ya que la circuncisión Dios se la había dado a Abraham y hasta entonces, desde el día de Abraham, hasta el tiempo de la gracia que el Señor Jesús realmente se manifestó, siempre se habían circuncidado. Podemos tenerle un poco de tolerancia en decir, bueno, realmente ustedes ahí quisieron meter eso, pero no es así. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 8. Tenemos dos puntos que usted tiene que anotar. O se omite o se agrega a todo lo que dice la Biblia, siempre. ¿Cómo sé, pastor, que lo que está predicando ese hombre es una herejía? Porque omitió una verdad absoluta o predicó algo que no está en las Escrituras. O omite lo que dice la Biblia o agrega algo más a lo que dice la Biblia. Hoy estamos llenos de revelación, ¿verdad? Hoy todos desde un púlpito dicen, Dios me dijo, el Espíritu Santo me movió, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me mostró, el Espíritu Santo me dio una visión. Hermano, vamos a ir a la iglesia y vamos a estar llenos de visionarios, llenos de estos soñadores que realmente no saben ni lo que están diciendo. Prácticamente es una burla a Dios y a la presencia del Espíritu Santo bendita. Estamos llenos de estos hombres, ¿verdad? Pero todas estas visiones, estas revelaciones que realmente ellos dicen tener, que el hecho de que Dios haya inspirado a estos hombres no quiere decir de que Dios no siga inspirando a otros hombres para que estos hombres sigan hablando de parte de Dios. Esta es la autoridad máxima. ¿Sabe lo que es la autoridad apostólica? La autoridad apostólica es todo el Nuevo Testamento. Todo lo que se diga debe ser probado a la luz de este libro. Todo lo que se diga en un púlpito debe ser probado a la luz de la autoridad máxima apostólica escrita en todo el Nuevo Testamento. Todo lo que se omita debe ser probado a la luz de la Biblia. Todo lo que se diga
Todo lo que se diga desde un púlpito tiene que ser probado a la luz de la Biblia, porque la herejía o te omite o te agrega a la enseñanza. Nunca está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La herejía omite verdades o agrega verdades, o agrega mentiras a la verdad absoluta máxima de las Escrituras. ¿Sabe lo que dice Gálatas 1:8? ¿Qué dice? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe lo que dice Pablo? Si yo llego a venir algún día con otra revelación de la que ya un día establecí, no me crean. Si yo mismo digo algo que Cristo ya me enseñó y quiero contradecir lo que Cristo ya dijo, yo o un ángel, si yo mismo, dice Pablo, algún día contradijere todo lo que un día he dicho, soy un mentiroso y soy un maldito, y soy un incrédulo y anatema. ¿Ven? Esa es la autoridad misma de las Escrituras. Esa es la autoridad máxima de las Escrituras, que inclusive Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio diferente, dice, sea anatema. ¿No se incluyó Pablo ahí? ¿No dijo Pablo, inclusive, si yo mismo vengo algún día a contradecir lo que Cristo ya enseñó, estableció y dijo, no me crean? Esta es la autoridad máxima de las Escrituras. Todo debe ser probado a la luz de las Escrituras. ¿Usted entiende de lo que estamos hablando o no? Esta es la forma en la que él silenció toda herejía. Esta es la forma en la que él puso la intolerancia ante toda herejía. De ninguna manera, dice, voy a tolerar el error, dice el apóstol Pablo. No voy a tolerar una hipótesis, el yo creo, el yo pienso, el yo siento, porque hay algunos que dicen, yo creo que es así. No, las Escrituras dicen que son así. Entonces estaban estos judíos ahí y dijeron, creo que tienen que circuncidarse. Y el apóstol Pablo dice, de ninguna manera tienen que circuncidarse, porque en Cristo Jesús no hay circuncisión, sino una nueva criatura en él. No hay que circuncidarse. ¿A qué le estoy diciendo? ¿Qué es lo que realmente quiero decirles con esto? ¿Qué es lo que realmente quiero enseñarles con esto? Estos hombres estaban tristes, desdichados, infelices, perplejos. ¿Por qué? Porque habían creído que una falsa enseñanza. Habían creído a una falsa enseñanza. Ahora usted va a decir, qué bueno que es escuchar prédicas y estar lleno de información. Pero usted no está escuchando solamente una prédica. ¿Se entiende, hermanos? Usted realmente está hablando de su fe, está hablando de su crecimiento. Y acá habían hombres infelices y desdichados porque habían creído a una falsa enseñanza. Muchos cristianos quedan realmente maravillados cuando se convierten hasta que empiezan a escuchar las predicaciones, ¿verdad? Parece ser que el cristiano recién convertido es el único cristiano sano, porque después vienen los peligros. Ahí está lleno de gozo, aceptó al Señor Jesús en su corazón, se bautizó, está feliz, contento, pero después viene el peligro eminente en donde él tiene que empezar a ser edificado en la fe. Qué importante que es eso. Qué importante que es. Fracaso, matrimonio, crianzas, familias destruidas por falsas enseñanzas, amargura, tristeza, dolor. Mire cómo estaban los tesalonicenses cuando vino un falso maestro y le dijo, están en el día del Señor. ¿Cómo estaban? Turbados. ¿Qué era eso? Una falsa enseñanza. ¿Qué provoca en el corazón de una persona una falsa enseñanza? Eso. Amén. Muchos fueron afectados. Estaban perplejos. Esta enseñanza los había perturbado. Amén. Realmente los había perturbado. Ese gozo había desaparecido. Habían perdido su felicidad. Amén. Porque esta enseñanza parecía espiritual, como muchas veces la enseñanza de lo que enseñan acá los pastores, o los ministros, o los profetas, o los apóstoles. Parecen espirituales las enseñanzas de ellos, pero causan daño muchas veces. No hay necesidad de mencionar realmente tantas enseñanzas que realmente afectan en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Hoy
En este tiempo lo único que estoy escuchando es un cristiano jamás puede enfermarse. Ahora, ¿qué pasaría con un creyente fiel que ama a Cristo, que es una persona de oración? Dios prueba su fe por medio de una enfermedad. ¿Qué va a pensar esa persona? ¿No va a vivir infeliz? ¿No va a vivir triste, amargada? ¿No va a contender con Dios? Si vos estás proclamando como este pastor Carlos Harrigan, que asegura que un cristiano no se puede enfermar. Eso es una herejía tremenda. Esa es la mentira más tremenda que puede haber. Porque acá estábamos hablando que el apóstol Pablo dice, mas yo cuando fui a vosotros, llevando en mi cuerpo la prueba, una enfermedad. El apóstol, ¿puede haber alguien más espiritual acá en este lugar que el apóstol Pablo? Levante la mano si realmente lo hay. Y estaba enfermo. Y llevaba una prueba en su cuerpo. Y su rostro estaba inflamado. Pero este pastor dice que no existe la enfermedad entre los creyentes. Como también hay tantas otras cosas que van emitiendo y emitiendo y emitiendo y emitiendo. Este pastor dice que debes hablar en lengua porque es la evidencia de que eres realmente un cristiano. Este pastor dice que tienes que rogarle, pedirle y tienes que reclamarle a Dios el don de lengua. Este pastor dice que tienes que reclamarle a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Parece piadoso del púlpito, ¿eh? Y parece que predica emocionalmente carismático este hombre. Pero cuando tiene que hablar la verdad o la omite o le agrega siempre. Nunca se alinea con las Escrituras. Nunca es fiel a las Escrituras. Entonces, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta de eso? ¿Qué pasa si yo le digo ahora a ustedes, un cristiano jamás se enferma? Y usted salió de acá y se enfermó. ¿Qué va a pensar usted? ¿Que Dios no lo ama? ¿Que ni siquiera es cristiano? ¿Que Dios ama a otros si a usted no lo ama? ¿Que Dios está con otros si no está con usted? ¿Por qué permitiste que yo me enferme? ¿Por qué permitiste que mi hermano se muera? ¿Por qué permitiste que fulano se enferme? ¿Por qué permitiste que mi hijo esté enfermo? ¿Por qué permitiste que me agarre COVID? ¿Por qué permitiste que me agarre esto o lo otro o aquello? ¿No va a pensar de esa manera usted? ¿No se va a poner mal, triste y depresivo al considerar, entonces no soy hijo de Dios? Todas estas enseñanzas, hermano, todas estas enseñanzas. ¿Le hablas de la elección de Dios? No lo toleran. ¿Le hablas de la predestinación? Muchos no lo toleran. ¿Le hablas de la justificación solamente por la fe? No lo toleran. ¿Le hablas de la Trinidad? Muchos no lo toleran. ¿Saben qué es lo triste de la herejía? Que ellos todos dicen que son cristianos. Dicen que son de Dios, dicen que son hijos de Dios, predican desde un púlpito, pero o omiten o agregan a la verdad absoluta de las Escrituras. ¿Hablamos de la predestinación acá? ¿Está en la Biblia? ¿Hablamos de la justificación absoluta por la fe acá? ¿Está en la Biblia? ¿Hablamos de la Trinidad acá? ¿Está en la Biblia? ¿Hablamos de la encarnación de Cristo y de las dos naturalezas, 100% hombre, 100% Dios? ¿Está en la Biblia? ¿Hablamos de la seguridad de nuestra salvación? ¿Está en la Biblia? ¿Alguna vez le dije que usted tiene que hablar en lenguas para ser cristiano? ¿Alguna vez le dije que usted tiene que reclamarle a Dios el bautismo del Espíritu Santo? ¿Está eso en las Escrituras? Porque son puntos de vista, son pensamientos, como el de estos Gálatas que un día dijeron, está todo bárbaro lo que enseña el pastor Carlos, pero yo quiero agregarle esto, porque yo creo. Todo lo que se predica debe ser probado bajo la autoridad apostólica. Todo lo que se predica desde un púlpito tiene que ser examinado bajo la autoridad apostólica de las Escrituras. La otra vez había una mujer ahí en TikTok que decía que el apóstol Pablo era un machista, porque él prohibió a las mujeres que prediquen la iglesia, y eso no es de Dios, porque dice, porque en Cristo ni el hombre, ni la mujer, ni esclavo, ni libre. Mire el argumento que tenía esta mujer para argumentar lo que las Escrituras están prohibiendo, el pastorado femenino. ¿Cuántas iglesias hoy hay en que las pastores son las mujeres? De 10, 8, ¿verdad? 8. Cuando Pablo dice, le prohíbo a la mujer que enseñe en la iglesia. ¿Qué estaba hablando? ¿De la iglesia de los Corintios o de la iglesia de Cristo? Es un mandamiento universal. Porque es indecoroso
¿Sabe lo que es la palabra indecoroso? Es vergonzoso, dice, que la mujer enseñe en la iglesia. Hoy por hoy le dieron bolilla al apóstol Pablo y es la autoridad máxima. ¿Eso qué es? Añadir a una verdad absoluta, ¿ves? Es desobediencia abierta. Pero ahí hay 300 congregantes bajo el gobierno de una mujer, bajo la autoridad de una mujer. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Todo tiene que ser probado a la luz del Nuevo Testamento, porque fue escrito por los apóstoles y todos estos hombres fueron enseñados e instruidos por el mismo Señor Jesucristo. Y esta mujer decía, Pablo es un feminista, porque él prohibió que la mujer predique, pero la mujer tiene gracia, la mujer puede. ¿La mujer puede? Claro que puede, porque tiene todas las facultades. Es inteligente, es muy capaz, no es inferior al hombre. Puede, pero la Biblia dice que no debe. El hecho de que pueda no significa que deba. ¿Se entiende? Mire lo que dice Pablo en el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Ven? Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre alguno, sino por revelación de el apóstol Pablo. ¿De quién lo aprendió? ¿Cómo podemos omitir o agregar algo de lo que este hombre está enseñando si él está diciendo ningún hombre me ha dicho que escriba y que enseñe lo que estoy escribiendo y enseñando, sino el Señor Jesucristo mismo? ¿Cómo podemos omitir o agregar algo de lo que este hombre? ¿Acaso Jesucristo no es la autoridad máxima de la iglesia? ¿Acaso Él no es la cabeza de la iglesia? ¿Acaso en Él no estamos más que satisfechos? ¿Acaso no hay suficiencia en Cristo Jesús para tener que añadir? ¿Acaso las escrituras inspiradas por el mismo Señor Jesucristo no son lo suficientemente suficiente para nosotros, para todo nuestro proceder en la fe? Miren lo que termina diciendo. Porque yo, y les cuento, había oído porque ustedes habían oído acerca de mi conducta en el otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que los de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los demás apóstoles, sino al hermano del Señor. ¿Sabe lo que les está diciendo el apóstol Pablo para defender su ministerio, su autoridad y todo lo que él predicaba? Cuando yo recibí esto del Señor, no fui a consultarlo con los demás apóstoles a ver si todo lo que yo predico o enseño era verdad. Creí en Jesucristo. ¿Sabe lo que pasó luego de 3 años? Se arrimó a los otros 11. ¿Sabe lo que pasó? Pablo predicaba lo mismo. ¿Sabe lo que dice después? Luego de 14 años volví a ir a Jerusalén. ¿Sabe lo que pasó después? Seguía predicando lo mismo. Este mismo Jesús que enseñó a los 11 apóstoles que estaban en Jerusalén, lo estaba instruyendo, enseñándole, mandándole y ordenándole al mismo Pablo todo lo que ya le había enseñado a ellos. En conclusión, ¿sabe lo que estaba haciendo Pablo? Predicando lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos decir que Pablo es un machista? Porque él no quiere que las mujeres prediquen, como decía esta mujer. Ustedes saben de quién hablo, ¿verdad? Una mujer morocha que aparece ahí en las redes sociales, que realmente es muy famosa. Si te levantás con Pablo, tenés que levantarte con los 11, porque exactamente este último y como abortivo predicaba exactamente lo mismo que los otros 11. Exactamente lo mismo. Y él tenía que decirle a los Gálatas, el mismo que operó en los 11 que están en Jerusalén es el mismo que está actuándome, enseñándome y ordenándome a mí también. Esta es la autoridad máxima de las Escrituras. Esta es la autoridad apostólica. Pablo estaba defendiendo su ministerio y la autoridad de todo lo que él predicaba delante de todos los creyentes.
no se circunciden. Jamás Cristo me dijo que haga eso. Por más que venga hasta yo mismo el día de mañana a contradecir lo que ya Cristo un día dijo, tal sea anatema. No me crean, porque lo que Cristo enseña se cumple y realmente se hace. Yo no lo aprendí ni lo recibí ni de ningún hombre, sino de Jesucristo mismo. El Señor mismo comisionó y le dio su mensaje a este apóstol Pablo. ¿Cómo podemos decir que Pablo es un machista? ¿Cómo podemos decir que las enseñanzas de Pablo son gravosas, que son difíciles, que son intolerantes, que es muy confrontativa, que es muy demandante? ¿Quién dio toda la enseñanza según Pablo? El mismísimo Señor Jesucristo. Acá no podemos, hay un solo evangelio. Y hoy salimos afuera y el pastor fulano predica una cosa, el pastor mengano predica otra. Pastor, ¿usted habla lengua? No. Pastor, ¿le falta fe o te pídala? Bueno, al Espíritu Santo le ha placido no darme el don de lengua porque ha considerado de que todos ya podemos entendernos, no estamos bajo la Babilonia que el Señor confundió para que realmente no es necesario. Pastor, usted enseña acerca de que Dios es Dios y se transforma en Jesús y Jesús en el Espíritu Santo. ¿En el solo Jesús? No, creo en la Trinidad. Pastor, ¿por qué crees? Pastor, ¿usted está seguro de su salvación? Sí. Pastor, la Biblia dice que la podemos perder. El que la pierde no es cristiano. Nunca lo fue. Porque el Señor Jesús dijo, apartaos de mí, no os conozco. Nunca han sido míos, hacedores de maldad. Entonces un verdadero creyente puede tener certeza y seguridad de su salvación. La salvación no se pierde, jamás se perdería de un verdadero creyente. Entonces, ¿cómo puede ser que dos hombres prediquen dos cosas diferentes si el Evangelio es el mismo? ¿Cómo puede ser que el mismo apóstol Pablo, que estuvo 14 años sin ver a los apóstoles, predicaba lo mismo que los apóstoles? ¿No será que el mismo Jesús que operó en los 11 operaba en él y que hay una sola verdad absoluta? Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 7. Antes, por el contrario, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues aquel que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Qué es una persona que realmente es considerada como columna? Una persona que sostiene lo que aprendió y oyó del mismo Señor. Una persona que sigue sosteniendo la verdad absoluta de las Escrituras. ¿Sabe lo que hicieron estos que eran considerados como columnas con Pablo, que no veían hace 14 años? ¿Sabe lo que hicieron? Dice, miren lo que hicieron. Eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sabe lo que hicieron? Cuando le dieron la mano, aprobaron lo que Pablo, sin poder verlos a ellos, predicaba. El mismo evangelio. Un único evangelio, una sola verdad absoluta. Estos hombres estaban aprobando a Pablo, que no había estado en persona con el Señor Jesús, pero que este mismo Jesús estaba operando, actuando, discipulando, enseñando, ordenando y mandando a Pablo. Hermanos míos, ¿saben cuál era el problema de estos hombres? Póngase de pie y vamos a estar orando. Esta es la base. ¿Qué quiero decirle? ¿Por qué Pablo comienza diciendo a los Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombre, sino de Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos? ¿Por qué él comienza una carta defendiendo su autoridad y su ministerio, su apostolado? Él comienza una carta defendiendo la autoridad de la palabra. No se trata de lo que pensemos o digamos. No se trata de lo que un hombre crea, piense o declare desde un púlpito. Si no está aquí, es otro evangelio. Si omite el mensaje, porque hay muchos que omiten.
Hay muchos que no hablan del pecado, hay muchos que no hablan de la verdadera santidad, hay muchos que no hablan de la conversión, de la nueva naturaleza, del nuevo nacimiento. Omiten todo eso. Solamente dicen, ven a Jesús y Él solucionará todos sus problemas. ¿Estás omitiendo el mensaje del Evangelio o estás agregando al mensaje del Evangelio? ¿Saben que la peor herejía es la que agrega algo además del Señor? ¿Sabe por qué esta es la peor? Porque Cristo nunca es suficiente. Porque parece ser que para que nos convertamos en cristianos tenemos que tener algo más. No basta solamente la fe en Jesús. ¿Qué había pasado con el estado espiritual de estos hombres? Dice Pablo. ¿Qué pasó con esa experiencia que antes experimentaban? ¿Qué pasó con esa felicidad que antes tenían? ¿Qué pasó con ese gozo que realmente experimentaban? Se le había añadido algo más a su fe, y era la circuncisión. Siempre parece ser que hay que añadirle algo más a Cristo. Siempre parece ser que hay que añadirle algo más a la fe. Siempre parece ser que además de creer tienes que hablar en lenguas. Que además de creer tienes que tener unción. Que además de creer tienes que tener poder. ¿Sabe qué pasó con los católicos? ¿Por qué los católicos tienen un evangelio diferente aunque crean en Jesús? Porque añadieron a la fe y a Jesús más cosas. Creemos en Jesús. Sabemos que es el Hijo de Dios. Pero también creemos en los santos, en la Virgen María. ¿No añadieron a Cristo algo más? ¿No es suficiente Cristo, dice el apóstol Pablo? ¿No es suficiente la fe en Él para tener todo lo que realmente necesitamos? ¿Necesitamos algo más? ¿Necesitamos realmente algo más que Cristo? ¿Necesitamos algo más que el Señor Jesús? Añadir a la verdad, añadir a Cristo. Parece ser que las escrituras no son suficientes. Añadir a las verdades escritas. Miren a los Gálatas. Ahí estaban con esa nueva enseñanza, deprimidos, tristes. Pablo tuvo que resistir. Tuvo que tratarlos como a hijos, como una madre que estaba sufriendo por sus hijos. Tuvo que ser duro con ellos. ¿Es verdad o no es verdad? Tuvo que ser realmente duro con ellos, porque estaba sufriendo por ellos, porque realmente estaban cayendo de la gracia. Estaban cayendo de su fe por creer a una enseñanza que no estaba escrita. Hermanos, quiero terminar con esto. La peor herejía que puede haber es Cristo y algo más. Que las escrituras no son suficientes. Amén. Siempre tienen y tienden a tener total prominencia. Pero para ser verdadero cristiano tienes que tener la pollera hasta los tobillos. Tienes que realmente vestirte así, así y así. Y ahí realmente demostrarás que eres un verdadero cristiano. Para ser un verdadero cristiano tienes que ser bautizado en lenguas. Tienes que hablarle. Pero para ser un nuevo cristiano tienes que hacer esto o aquello. Para ser un verdadero cristiano. Parece ser que Cristo no es suficiente, ¿verdad? ¿No es suficiente Cristo, hermanos? ¿No es suficiente Cristo? Claro que es suficiente. Por lo cual Él termina diciendo, mirad, con cuán grandes letras os escribo, de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para que no padezcáis persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero ni aun los mismos se circuncidan. No guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis, para la gloria en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Añadirle algo más que a Cristo y únicamente a Cristo a nuestra fe es realmente caer de la gracia. Es realmente no creer que Cristo es suficiente.
El apóstol Pablo dice, de ahora en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo las marcas en mi cuerpo, las marcas del Señor Jesús. Solamente Cristo es suficiente. La fe en Cristo es suficiente. No necesitamos nada más que a Cristo y la fe en Cristo Jesús. Toda predicación que exceda lo que Cristo realmente es para nosotros, todo lo que se le añada a Cristo es herejía, todo lo que se minimice es herejía, todo lo que se le añade a las Escrituras es herejía. El apóstol, vuelvo a repetir, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión ni la circuncisión vale nada, sino una nueva creación en Él. ¿Ves que en Él estamos completos? Solamente Cristo, Cristo y Cristo. Hermanos, oremos. Padre Santo, hoy hemos aprendido algo. Señor, que la enseñanza que no proviene de ti, de tu palabra, Señor, había provocado tristeza. Y el apóstol Pablo dice, ¿a dónde están, Gálatas, esa satisfacción que antes experimentaban? Hermanos míos, no recibieron el Espíritu por las obras, ni por hacer algo como Pablo les decía a los Gálatas. Haber recibido el Espíritu por la fe, solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y ese mismo Espíritu es el que actúa poderosamente en nosotros. No necesitamos más nada. Dios nos da su Espíritu por medida. Hermanos, todo lo que se ha omitido de la Biblia o todo lo que se ha añadido es un peligro para nuestra fe. Señor, Padre, hoy hemos aprendido que la condición espiritual y el semblante y el estado emocional de estos hombres había sido abatido por una falsa enseñanza. Señor, ayúdanos a regirnos únicamente en tu verdad y en la autoridad apostólica del Nuevo Testamento. Como Pablo dijo, tanto los 11 como él, todos fueron enseñados, instruidos y ordenados por ti, Señor. Todo lo que tú dices está bien y es perfecto. Solamente queremos hacer lo que tú nos enseñas. Señor Jesús, gracias. Gracias por todo lo que nos has dado. Y te damos toda la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.